Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es David. Y yo soy John. Y este es nuestro capítulo número 6. Y esto es Nexus. Y estamos súper felices porque el día de hoy tenemos un invitado súper especial. El día de hoy vamos a hablar de la vida de esta persona que tengo aquí a mi lado, que es ni más ni menos que Maher Castán. Aplausos. No, gracias. Quiero No, gracias. decirles qué calibre de persona tenemos aquí el día de hoy. Saben, a la edad de 30 años ya había visitado los 5 continentes y había predicado en muchísimos lugares. Ha sido un impacto para miles de personas, conferencista internacional, plantador de iglesias, un pastor súper joven y muchos lo conocen como aquella persona que siempre persuade y que siempre te impulsa a hacer locuras. Y ¿sabes qué es lo más loco de todo esto? Que Maher Castán es nuestro amigo de la infancia. Desde hace años, 12 años conociéndote, bro. Es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Estamos súper felices. Gracias. Creo que exageraste un poco con toda esa introducción, pero me siento súper honrado de estar aquí. Creo que soy el primer invitado. Así es. Gracias por tenerme aquí. Desde Sí, Texas City. así es. Ustedes son mis amigos de infancia. Tengo las mejores memorias de mi vida haciendo locuras con ustedes de los 12 años, ¿no? Sí, 13 ayer hablábamos de 13 eso, años, 14 años. De hecho, tenemos un capítulo llamado Por una locura, donde contamos muchas cosas de esto, pero él era el autor intelectual, ¿verdad? Él era el autor intelectual. Quiero que lo sepan. Si una vez yo me fui a la cárcel fue por culpa de este hombre que me hizo hacer locuras. No, pero siempre fue alguien que impulsó y empujó nuestras vidas y ahora empujó nuestros ministerios, y por eso es que nos sentimos honrados de tenerte aquí, porque estamos haciendo este proyecto que es Nexus, que se trata de conectar a la gente con Jesús, encontrar a Dios, experimentar la vida. Y realmente hay gente que no sabe ni cómo, ¿no? Ni siquiera cómo hacer para experimentar esta vida que Dios diseñó para nosotros. Sí. Y tú eres una persona que has estado por todo el mundo predicando precisamente esto, la idea de que una persona puede conectar con Dios y experimentar la vida que Dios diseñó para él. Por eso para nosotros eres una persona muy importante. En serio, gracias, bro, por No, haber gracias a ustedes y súper emocionado de ver todos los episodios y creo que ustedes son el dúo dinámico. David siempre con una sonrisa enorme y las locuras tuyas. Tú dices que yo siempre que es por mi culpa que tú casi terminaste en la cárcel. Pues entonces tú eres muy fácil de influenciar. El culpable soy yo. Sí. Sí, bro. Hay pocas personas que han influenciado mi vida, en serio, y una de ellas ha sido tú. Siempre has sido tú. Sí. Siempre has sido esa persona que me ha empujado hacia mis límites, a hacer lo que de otra manera no me hubiera atrevido jamás a hacer. Sí. Tú siempre has sido esa parte del push que necesitamos. Sí. Y no solo para mí, para una generación ahora. Sí. Ahora una generación está volteando a verte, está volteando a escucharte. Iglesias están buscándote, están tratando de conseguir un tiempo contigo para consejería. Tu esposa, no, también una historia hermosa de amor que tienes con tu esposa, que también la conocemos desde que teníamos 12 años. O sea, ¿recuerdan los que escucharon el podcast de que conocí a Dani a los 12? Bueno, él igual, la misma historia. Es un proceso que los tres tenemos. Creo que necesitamos hacer un podcast de hablar de todas las historias de amor. Sí, y creo que tú has sido un parteaguas para nuestras vidas, pero creo que también es un parteaguas. Maher Castán es un parteaguas para las siguientes generaciones. Y hoy queremos hablar en este
en este episodio sobre la vida de este hombre que ha sido un impacto para muchísima gente, pero la cuestión es saber qué lo llevó hasta donde está, qué pasó, cuáles fueron sus procesos, sus logros, sus caídas. Todo eso queremos hoy preguntarte, Maher. Queremos decirte, o más bien experimentar junto contigo, ¿cómo es que hiciste para llegar hasta donde estás ahora? ¿Qué fue la decisión o cuáles fueron las decisiones, los retos que cruzaste para poder llegar hasta donde estás ahora y lograr lo que lograste? Me siento súper honrado la manera en cómo me están introduciendo y tengo un peso de responsabilidad enorme sobre mis hombros. Esa es una muy buena pregunta y siempre que me hacen esa pregunta, recuerdo la historia de este rey que estaba ya cansado de que su hija no se casaba. Entonces organizó una competencia, manda a llamar a todos los hombres del reino y cuando llegan los hombres del reino, el rey les dice: el día de hoy uno de ustedes se va a quedar con mi hija. Les tengo una pequeña competencia. Entonces todos los hombres estaban listos, había de todos tamaños y colores y fuertes, flacos, de todo, ¿no? Y sucede que el rey les dice en qué consistía la competencia. Les dice: el que cruce este río se va a quedar con mi hija, se va a quedar con el reino, con todas mis riquezas. Entonces ya estaban listos, ya se habían quitado los pantalones, los hombres listos para cruzar el río. El rey les dice: esperen un momento, porque este río está lleno de cocodrilos. No, pues todos los hombres dijeron: no, la reina, la princesa está Se regresaron los pantalones. Sí, la princesa está re fea, no quiero nada, no le entramos a esto. Pero de pronto se ve uno que empieza a nadar y se ve cómo está peleando por su vida, llega al otro lado, todos impactados, el rey se acerca a él, entrevistadores, un helicóptero volando, y le pregunta al rey: ¿quién es tu familia? ¿Fuiste parte del ejército? ¿Quién te entrenó? ¿Cómo lograste cruzar al otro lado? Y el hombre responde, enojado, molesto: si a mí no me importa la princesa, ni el reino, ni las riquezas, a mí lo único que me importa es saber quién me empujó al río. Y lo que quiero decir es que no sabes a dónde vas a llegar hasta que alguien te empuja. No sabes lo lejos que puedes llegar hasta que alguien te empuja. Entonces creo que mi vida, yo soy ese hombre que me han empujado y he tenido que sobrevivir para llegar al otro lado. Sí, yo me identifico y quiero decirte que te has vuelto ahora el que empuja, ¿no? Ahora el que... Sí, y en lo personal, a mí, a diferencia de John, yo siempre he sido alguien como más tranquilo, con un poquito más de cuidado, pero siempre te recuerdo en mi vida como aventando. Dale, si puedes. O sea, a alguien como John era como lo aventabas y se aventaba a hacerlo, pero también pudiste hacerlo con alguien que era más tranquilo, más cuidadoso y también me sentías como que a nadar, porque si no te comen los cocodrilos. Sí, todos necesitamos a alguien que nos empuje en algún punto de nuestra vida. Y nos vamos a sentir frustrados, pero creo que esa es la única manera de descubrir qué tanto podemos lograr y hasta dónde podemos llegar. Yo tengo varias marcas de cocodrilo. ¿Sí? Yo sí. Creo que si hay alguien que ha empujado mi vida y lo he dicho, eres tú, Loin. Y yo agradezco por eso, porque si no nos hubiera empujado, tal vez nosotros estaríamos pensando todavía. ¿Recuerdas que nos juntábamos cuando éramos adolescentes y tú soñabas
diciendo, vamos a grabar un disco Sí. y vamos a hacer una banda y soñemos que viajamos por el mundo y que somos famosos. Y nosotros así de... Teníamos, ¿en serio? o sea, eso de ser famosos lo dijimos cuando teníamos 14 años. Sí, 14 años, sí. Y buscábamos ese rollo de ser... éramos rockstars a nuestra manera, ¿no? Sí, sí. Y grabamos 3 discos. Porque no teníamos dinero y tú veías cómo le hacíamos Que para no grabar. los encuentras en ninguna plataforma. No, son top secret, nadie sabe, no los busques. Sí. Bueno, sí Que puedes por ahí hay buscarlo por un ahí. video en YouTube, pero no vamos Pero, a decir. por favor, No voy a decir que se No. llama Supernus Te No, Amo. lo voy a decir, pero no. guárdalo en secreto. Pero era genial porque siempre nos impulsabas, eras Sí. ese líder que impulsaba. En mi persona eras el líder que me retaba y que me molestaba que me retaras y yo no, y tú no te atreves, y yo sí me atrevo. Y siempre hice locuras por ti. Y personas tranquilas como él que no hacían locuras también. Entonces es genial poder ver eso. Inyectaba totalmente eso. Me considero una persona un tanto, de mi persona, un tanto soñador, que le gusta como pensar que se pueden lograr hacer grandes cosas. Sí. Pero siempre tuviste esta parte de impulsarlo. Esta pregunta que te quiero hacer viene sobre eso, sobre cómo ¿cómo le podrías decir a estas personas que están soñando en algo? ¿Cómo podrían empezar? Porque es fácil soñar, o sea, realmente todos tenemos sueños y todos queremos hacer algo y queremos ser alguien, pero realmente eso solamente es como el inicio, o no sé si es el principio, pero ¿cómo comenzarlo a hacer realidad? ¿Cómo comenzar? La única manera de mover la dirección de un barco o darle la vuelta a un barco es cuando el barco está en movimiento. En otras palabras, tienes que empezar con un paso. Y a veces vamos a ir en la dirección equivocada, pero ya tenemos ese momentum de poder recalibrar y retornar. Sí. Es como cuando tienes tu GPS y estás caminando en una ciudad que no conoces y no sé si les ha pasado, pero Sí. ves el mapa y dices, ¿para dónde voy? Sí. Y la única manera de activar la voz que te va a decir hacia dónde vas no es estando parado, es caminando. Sí. La única manera Sí. de darle vuelta a ese barco es cuando el barco se está moviendo. Entonces, no necesitas tener todo para empezar, porque algunas personas podrían decir, tengo este sueño, pero voy a empezar cuando tenga esa computadora Sí. o cuando tenga los recursos. Y ponemos muchísimas excusas que se ven como expectativas disfrazadas de excusas, No. donde estamos estacionados en la vida esperando algo externo a que nos haga accionar. Cuando si tienes un sueño, tienes un proyecto, empieza caminando, empieza avanzando, aún que vayas en la dirección equivocada. Sí. Y que si estoy equivocado, que me agarre caminando y que no me agarre estacionado. Bueno, sí. Esa es muy buena. Y a mí me tocó vivirlo de cerca, ¿no? El querer hacer algo y siempre era como, hazlo y dale. Y siempre apoyando esa parte de uno se limitaba a lo que, o pensaba que necesitaba tener todas las cosas para hacerlo. Uh-huh. Pero yo recuerdo una frase mucho que utilizabas y era ponle ruedas a tus sueños. Sí. O sea, no solamente sueñes, sino ponle esa acción para que empiece a caminar. Ahora con el GPS pues ya cambió, ya nos actualizamos. Claro. Tienes razón, yo he estado estacionado y no sabes si tienes que irte, o sea, para atrás o para adelante.
La única manera es avanzar un poco unos metros para que te diga, Y la voz de Dios se va a activar cuando obedeces. Y eso, a veces no entendemos eso, porque estamos esperando 1000 confirmaciones para hacer algo, pero acuérdate que la fe sin obras es fe muerta. sí. Entonces la única manera de activar la voz de Dios muchas veces va a ser cuando Él nos ve accionando. Porque le decimos a Dios, Dios, muévete, pero Dios está diciéndonos, muévete. Es como cuando tú vas a un centro comercial y ves estas puertas automáticas, se van a abrir cuando caminas hacia enfrente. Sí. Yo creo que Dios tiene un sensor de movimiento Claro que sí. donde le estamos diciendo, Dios, ábreme la puerta, por favor. Lo único que tienes que hacer es caminar hacia la puerta Sí. y la puerta se va a abrir. No esperes que la puerta se abra si no das un paso enfrente. No le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a poner un pie frente al otro. No le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a seguir su voz. Wow. Y creo que esa es la diferencia entre los que logran y los que se quedan esperando. Sí. Porque creo que hay montañas que fueron diseñadas para que las moviéramos, pero creo que hay otras montañas que fueron diseñadas para que las escaláramos. Bueno. Y si la montaña no se mueve, quien se tiene que mover es uno. Entonces, el mundo se divide de los que se mueven Sí. y de los que se quedaron estacionados. Wow. Aunque voy equivocado, puedo escuchar a Dios diciéndome, hey, recalibra Sí. o redirecciona. Y creo que eso es lo padre de caminar hacia algo que estás escuchando, algo que quieres. Quizás estoy equivocado, pero estoy moviéndome. Sí. Pues me llena mucho lo que dices porque tengo una frase en mi vida que es oración sin acción es procrastinación. Sí. Solo procrastinar y dejarlo para después. Entonces, tú dices, hay obstáculos, hay retos que si no se mueven, o sea, tengo que rodearlos, porque a fuerzas quieres estar ahí peleando contra eso, o rodea o escala, ¿no? Sí. O sea, o buscas otra alternativa, o lo enfrentas y lo escalas y lo cruzas, Sí. porque la montaña no se va a mover tal vez, Sí. ¿no? Y muchos están esperando a que Dios haga el milagro, a que Dios se mueva, a que Dios baje, a que Dios te dé, sin antes actuar. Y todos los milagros que vimos en la Biblia fueron precedidos por un movimiento, por una acción de obediencia. Cierto. Y esa es la atención que tenemos siempre, de decir, oh, Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? Pero fíjate, no tengo el dinero, no tengo las personas que me acompañen. Sí. Y de eso se trata. Ahí está la prueba de nuestra fe cuando, ok, aquí voy, como hombres como Moisés, que no pueden ni hablar, estaban en anonimato, sin recurso alguno. Usa lo que tienes en la mano. Camina lo que puedas. Yo te voy a acompañar. Sí. Creo que esa sería la respuesta. Wow. Bien. Yo solo quiero preguntarte, ¿has tenido un momento de decir, esto es lo que sueño, y soñarlo y de repente haberlo vivido? O sea, me refiero a que soñábamos nosotros cuando éramos adolescentes Sí. con algo, pero muchas veces tus sueños no se cumplen, pero a ti te ha pasado que tú has logrado cosas que muchos otros a tu edad no han logrado. Me refiero a esto, tú has soñado alguna vez en hacer algo y de repente te ves en tu presente y dices, wow, esto es lo que soñé hace años lograr y ahora lo estoy logrando. ¿Te ha pasado eso? ¿Nos puedes platicar un poco de algún ejemplo? Me acuerdo de un pastor que decía que los sueños tienen la bendita costumbre de volverse realidad. Sí. Y me ha pasado que a veces mis sueños se convierten en pesadillas. Porque no era lo que estaba, pues lo soñaba de pequeño, pero ahora que lo estoy viviendo o que lo viví, pues las cosas no eran como pintaban. Okay. Y me encuentro en momentos
donde siempre que se llega a algo que habías soñado, entras a una transición. La transición, tú subes una montaña, llegaste al tope, llegaste a la cima, sí. Y después entras a un momento de preparación, donde es el valle que tienes que cruzar, es el desierto que tienes que caminar. Esa transición es el momento de tu victoria pasada y tu victoria futura. Este es el momento donde más vulnerable eres, y cuando te das cuenta que lo lograste, dices, te sientes terriblemente vacío. Cierto. Porque entras a una carretera plana, y ahí es donde el enemigo ataca, donde tu identidad está en riesgo, sí. Porque es donde te sientes tentado a convertir piedras en pan, es donde te sientes sin esa acción que tuviste cuando ibas subiendo esta montaña, pero es solo la preparación para una siguiente montaña. Creo que llegar a eso no se trata del destino. Sí. No se trata del destino, se trata de la compañía. Lo voy a decir así. Moisés le dan la instrucción, o le dan la promesa de llegar a una tierra donde fluye leche y miel, ya no hay esclavitud, una tierra hermosa. Y Moisés empieza a pelear con Dios y le dice, hey, suena muy bien la tierra prometida, pero no me has dicho quién va a ir conmigo. No me saques de aquí si no me dices quién va a ir conmigo. Y cuando empieza esa discusión, y Moisés ni siquiera logró llegar a la tierra prometida. Pero antes de que sucediera esto, Moisés vio la cara del Señor. ¿A quién rayos le va a importar la tierra prometida cuando pudiste ver la cara de Dios? Entonces, ¿cuál es tu...? Entendí que no se trata de el destino, se trata de tener la compañía. Porque si llegas sin el Señor, no vas a poder atravesar ese valle. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor va a estar conmigo. Sí. Wow. Y ahí es donde yo necesito su compañía para poder salir victorioso de este desierto terrible, sí. Y tener la fuerza para mantenerme firme en la siguiente montaña. Wow, o sea, es como no llegar al cumplimiento del sueño por llegar y ya, sino disfrutar mientras llegas. Sí. ¿No? Y disfrutar de la compañía. Sí. Recuerdo que tenías una historia muy bonita que contaste, no sé si la recuerdas, pero hablabas sobre tu papá que te decía que fueras, que se iban a ir a algún lugar y te subía a la camioneta o al carro. Sí. No sé, hace muchos años lo contaste, no sé si... Sí, es como, mi papá tenía una camioneta bien vieja y sonaba, vivíamos cerca de las montañas en Oaxaca, vivíamos en Puebla, Tehuacán, Puebla, íbamos mucho a hacer misiones en las montañas y tenía esa camioneta vieja para atravesar las montañas, y él prendía la camioneta y cuando escuchaba el sonido del motor de la camioneta yo me subía a la camioneta y no me importaba dónde íbamos, a veces íbamos por el lado, a veces a las montañas. Cuando voy creciendo, a mi papá hacía lo mismo, prendía la camioneta porque se tenía que calentar y ahora en lugar de subirme a la camioneta iba con mi papá y le decía, ¿a dónde vamos? Y ese es el problema, que nosotros queremos la bendición sin el bendito. Estamos más interesados en el destino que en la compañía. Entonces no quiero ir. Sí. Ahora le digo a Dios, no me voy a subir si no me dices primero a dónde voy. Entonces yo quiero saber de la tierra prometida. Sí. Yo quiero saber de esa promesa.
Cuando entiendes eso, creo que, y ves la Biblia, te das cuenta que todos los hombres de la fe no lograron alcanzar lo que se les prometió, pero el mundo no fue digno de tenerlos y son catalogados como héroes de la fe. Sí. Entonces nunca se ha tratado de el sueño, la promesa, se ha tratado de disfrutar la compañía en este proceso en el que estamos y en el que todos podíamos estar. Sí. Wow. Que te vaya acompañando un Josué, un Elías, que sepas que está alguien más, ¿no? Que va a ir, que no le está importando el destino, sino la compañía. Sí. Hay gente que le importa más la empresa que va a lograr, el sueño, la iglesia que va a tener, el viaje que va a hacer, pero no le importa el momento en lo que llegas de montaña a montaña, ¿no? Y Salmos lo dice muy bien, dice que a los hijos de Israel les mostró las obras y a Moisés el camino. Es una diferencia muy grande. Sí. Mucha gente está interesada en saber cómo Dios va a obrar en mi vida, las cosas que voy a tener, y son impulsados por tener más y por que Dios haga algo, pero no me importa el camino. El camino lleno de serpientes, el camino lleno de escorpiones. Moisés decía, muéstrame el camino para que te conozca. No te voy a conocer en la tierra prometida. Sí. No te voy a conocer en esta casa que me des o el trabajo que me des. Te voy a conocer aquí en este camino de lágrimas y de sangre. Yo te voy a conocer mientras avance y por eso te digo, muéstrame tu gloria. No me voy a mover si tú no me dices que vas a ir conmigo. Fuerte. Yo no voy a dar ni siquiera un paso y eso me preocupa porque todos nosotros y la motivación de la iglesia, y no quiero atacar a la iglesia porque la iglesia la amo, pero muchas veces la motivación es para que la gente venga a la iglesia, es mira lo que Dios va a hacer en tu vida, mira lo que vas a tener la tierra prometida. Y vas a ser próspero. Pero la Biblia nos enseña que hay que tomar la cruz y que el camino va a ser corto, va a ser angosto, va a ser difícil. Sí. Entonces Jesús hacía un milagro y les decía, levántate y vete. Sí. Y los que lo seguían eran muy pocos. A los que les hizo milagro terminaron diciendo, crucifíquenlo. Sí. Entonces, realmente, ¿cuál es la motivación que tenemos al respecto de seguir a Cristo y caminar con Cristo, los sueños que tenemos en nuestras vidas? No se trata del destino, se trata de la compañía. La compañía, y creo que nosotros hemos hecho buena compañía. He hecho buena compañía con David, he hecho buena compañía contigo. Y esos son regalos que Dios da, ¿no? No importa el destino, importa el camino. Y creo que lo hemos sabido hacer. Yo tengo una pregunta para ti, Maher. ¿Cómo es que sabes que tienes un llamado? ¿Cómo descubriste tu llamado? ¿En qué momento hubo una señal de Dios? Dios te habló. Bajo del cielo, o sea, apareció el ángel. Leíste un capítulo de la Biblia donde decía, Maher, yo te escojo como pastor. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Hay gente que tiene sueños, anhela cosas, pero no sabe si es Dios o son sus propios deseos. ¿Qué nos puedes decir a nosotros? Es muy simple y más simple que lo que creemos, y es el llamado. Tu llamado está donde ves la necesidad. Y tu llamado es donde está la necesidad, y muchas veces Dios muchas veces lo que no queremos hacer es lo que tenemos que hacer. Sí. Wow. Dios no te da años de vida porque los necesitas, sino porque alguien más te necesita. Buenísimo. Me encanta. Y hay que abrir los ojos para ver a nuestro alrededor hacia dónde vamos a correr. Estoy corriendo. Jesús corría a la necesidad de las personas. Sí. Jesús era un solucionador de problemas. Y esta es la lo podemos aplicar a todo, de todas maneras. Tu recompensa va
tu recompensa es el resultado del problema que puedas hacer. Mejor dicho, mientras más personas sepan hacer lo que tú haces, Sí. menor será tu recompensa. Y sin poner a nadie como menos, pero sí es fácil. Muchos pueden manejar un carro, Sí. muy pocos pueden hacer una operación de cirugía. La recompensa va a ser simplemente por cuántos de los que hacen lo que tú haces pueden hacerlo. Y te vas a dar cuenta que a veces buscamos la parte más que todo el mundo está haciendo. Sí. Y por eso es que la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Son muy pocos los que se atreven a ir a esa segunda milla. Hay muy pocos que se atreven a ir a la necesidad que estamos viendo. Wow, o sea, te especializas y trae mayor recompensa. Si yo me especializo en eso que Sí. pocos saben hacer, voy a tener mayor recompensa. Sí. Si yo manejo un carro, cualquiera puede manejar un carro. Sí. Pero si yo soy el único cirujano que sabe operar de esa manera, entonces voy a tener mayor recompensa. Sí. Entonces estás hablando de que descubriste tu propósito en tu vida y tu llamado porque descubriste una necesidad en la cual te especializaste. Sí, ambas cosas resuelven un problema. Uno resuelve el problema de llevar a una persona de punto A a punto B. No estoy demigrando, es un problema. Pero tu recompensa va a ser conforme a lo difícil que sea lo que puedes hacer. Y la necesidad no va a ser algo fácil. Viste al samaritano, al hombre que dejaron medio muerto. Pasaron personas importantes de iglesia, lo ignoraron, Sí. pero el buen samaritano hizo lo difícil que ellos no hicieron. Sí. Y esa es la parte ¿cuál es mi llamado? Busca solucionar problemas. No. Busca solucionar un problema. Okay. Tenemos la motivación equivocada. Estoy buscando tener recompensa o dinero no, busca solucionar un problema. Sí. Y de ahí vendrá tu recompensa. Por eso Jesús, cuando les dice, había una ley que hacía que los soldados romanos exigieran a la población encargar su carga por una milla. Jesús viene y les dice, cárguenla 2 millas. Sí. La primera milla corresponde a la ley. Es una ley establecida por el hombre. Pago mis impuestos, soy buen ciudadano, soy un buen padre de familia. Esto es lo que me corresponde. Sí. La segunda milla es establecida por Dios. Pocos se atreven a caminar la segunda milla. La segunda milla, en la primera milla, tu recompensa viene del hombre. En la segunda milla, tu recompensa viene de parte de Dios. Sí. Por eso quiero caminar Sí. siempre en la segunda milla. Bueno, buenísima. ¿Qué te hace saber que estás caminando, que sabes que estás, tener esa certeza de que estás caminando en dirección correcta a tu propósito, a lo que estás haciendo? O sea, decir, estoy seguro de que esto que estoy haciendo realmente sí es mi propósito, porque es una de las preguntas existenciales del ser humano, de ¿para qué nací? ¿Cuál Sí. es mi propósito en la vida? ¿Qué a ti, Maer, Sí. qué te hace sentir seguro que sabes que estás caminando en eso? Va mucho a todo lo que hemos venido hablando. ¿Qué me hace sentir seguro? Hubo un hombre que cruzó las cataratas del Niágara en la cuerda floja. Y
le preguntan a la multitud, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar esta cuerda floja? Y todos decían, sí, tú puedes. Cruza al otro lado y pide que le traigan una venda para sus ojos. Sí. ¿Iba a cruzar caminando? Caminando la cuerda floja al otro lado. Llega al otro lado y les dice, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar las cataratas del Niágara en la cuerda floja con los ojos cerrados, vendados? Toda la gente, sí, tú puedes, cruza al otro lado y estando al otro lado pide que le traigan una bicicleta. Y dice, se sube la bicicleta con los ojos vendados, le pregunta a la multitud, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar esta cuerda floja con los ojos vendados? La multitud estaba enloquecida, sí, tú puedes. Ya estaba mal. Llega al otro lado y ahora le pregunta a la multitud, ¿habrá alguien aquí que quiera subirse conmigo en esta bicicleta y cruzar la cuerda floja mientras yo la manejo con los ojos vendados? Nadie dijo nada. Nadie. No les gustó. Nadie. ¿Y sabes por qué? Porque es más fácil creer que confiar. Wow. Se necesita un nivel de confianza grueso para saber que estás haciendo lo correcto. Okay. O sea, no mismo creer que confiar. El mundo está lleno de creyentes, pero realmente hay muy pocos que confían. Y que dicen, me subo aquí y creo y tengo una confianza inquebrantable de que lo que estoy haciendo, en algún punto dado voy a ver el resultado de lo que Dios me pidió que hiciera. Sí. ¿Cómo has aprendido a escuchar la voz de Dios en tu vida? ¿Cómo saber que Dios te mandó a hacer algo y confiar en lo que Él te mandó a hacer? Eso es fuerte. Me identifico, ¿no? Con ese hombre en la cuerda, ¿no? Tal vez a veces, pues desde lejos dices, bien, Sí. tú puedes, pero ya que estás ahí tú, que te dice, ve conmigo y hazlo, es como que, a ver, no, un momento, ¿no? ¿Cómo identificas cuando Dios te está llamando a hacer algo que dices, te veo desde lejos y es mejor? Porque lo que Dios te va a mandar a hacer te va a intimidar. Si lo que Dios está pidiendo no te saca de tu zona de comodidad, no te intimida, entonces no es la voz de Dios. Y ahí es donde no solamente es fe para subirte, sino confianza de decir, voy a salir vivo de esta. Entonces van de la mano las dos y si Dios te está hablando y no va a ser lo que tú quieres escuchar. Va a ser, porque sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Sí. Sus caminos también. Entonces a veces queremos acomodar a Dios a lo que nosotros percibimos como seguro, a salvo, Sí. pero nunca Dios nos va a llamar para hacer algo que no nos va a desafiar y que no nos va a sacar de nuestra zona de confort. O sea, en otras palabras, estás diciendo que si algo no me gusta, es probablemente que sea Dios el que me está haciendo hacer lo que no me gusta. La pregunta está media capciosa porque podría ser que alguien esté escuchando y diga y se vaya por el otro lado, Sí, pero muchas veces va a ser algo que más que no me va a gustar, me va a incomodar. Me incomoda. Sí. Me incomoda hacerlo, a mí me incomodaba querer ser pastor. Sí. Sí. Y yo decía, no es algo que me guste, que yo desee hacer, ¿no? Estaba renuente, tú conoces la historia. Sí. Y tú me hablabas por teléfono, me decías, Dios está llamando, y yo, bro, estoy bien, aquí está chido, ¿no? Gracias, sigue orando, ¿no? Pero yo no siento que no me gusta, no quiero hacer eso. Sí. Y lo que dices me hace clic porque, ¿cómo saber qué es mi propósito y mi llamado? Sí. Si muchas veces no es lo que quiero hacer, ¿no? Sí. Pero veo la necesidad en esa área y quiero resolver ese problema que tú dices. Entonces, creo que uniendo todo lo que nos vas diciendo,
para la gente que nos está escuchando, creo que es importante definir que hay áreas que tú no sabes por qué, pero ves esa necesidad en esa área y tú fuiste llamado a resolver ese problema. Sí. Y muy probablemente ese problema no te gusta, Sí. pero ahí está tu llamado, ¿no? Sí. Sí, en mi caso fue, a ti no te gustaba, a mí me daba miedo, ¿no? Sí. Yo estoy cómodo aquí en mi zona de confort haciendo audio, lo que sea, me encantaba y yo pensaba que me iba a morir en esa parte, ¿no? Pero, y me sentía como esta señora, lo he escuchado en otra versión, pero cuando dices, esta señora gorda que está comiendo palomitas y viendo, dale, yo estaba así, me identifico con esa señora comiendo y siendo el espectador, ¿no? Decir, sí, échenle, Tú puedes, yo estoy aquí, ¿no? Sí, dale. Pero ya cuando es como, súbete conmigo, es como, no, o sea, yo estoy bien aquí, comiendo palomitas y todo, pero en mi caso fue como más de ver la necesidad en la parte de querer hacer una iglesia diferente. Sí. O sea, en el corazón sí latía eso, ¿no? Pero no quería yo estar ahí. Pero ahora, pues está como, regresamos al principio de, chin, te avienta, ¿no? Órale. Sí. y súbete a los hombros, vamos a cruzar la cuerda juntos, ¿no? Y ahí vamos, pues, ni modo, confiar, aprender a confiar y saber que podemos atravesar esa cuerda. Así es. Hemos cruzado las cataratas del día. Sí. Nos dijiste, vamos, Sí. porque estábamos bien de abajo. Yo te veía bien, bro. Pero cuando dijiste, ¿quién cree que podamos cruzar juntos? Venga conmigo. Fue como que, bro, no. Sí. Para los que no entienden el contexto, yo estaba renuente en mi vida espiritual. Decía, no quiero pastorado. Y Paz Madera me llamaba constantemente a decirme, fuiste llamado, fuiste escogido y tienes un propósito para pastorear, ¿no? Y yo no creía, ¿no? Entonces, ahora que nos invitaste a cruzar sobre la cuerda floja, pues no es lo mismo ver las cataratas desde atrás a estar en una cuerda floja cruzándolas. Es donde dices, wow, solo que Dios me guarde, ¿no? Sí, así es. ¿Otra pregunta? Tú hazla. Bueno, yo tengo una que quiero hacerte. Todavía tenemos tiempo y es que nos hables de algún momento oscuro, doloroso, por el que hayas atravesado, porque no todo en tu vida fue color de rosa. Siempre hay momentos oscuros en la vida, momentos difíciles. Cuéntanos de alguno de esos que dices, wow, me acuerdo y puf. Sí, esos hay muchos. Y uno de los que más ha marcado mi vida fue mi cuñado de 17 años, Mateo, falleció en un accidente automovilístico. Y yo estaba, en ese momento, Sara era mi novia, y fuimos a verlo en la morgue. Y estaba recostado y recuerdo haber visto a mi esposa poniendo su mano en su pecho, pidiéndole a Dios que lo resucitara. Y cantando por horas y horas, esperando ver un milagro. Toda la iglesia. No toda la iglesia era en la morgue, eran como la gente más cercana. Ahí en la Era en la morgue, era en la morgue. Pues está la familia más. Sí, en la morgue, mi cuñado ahí, sin ropa, y mi esposa poniendo poniendo su mano en su pecho, pidiendo que resucitara. Wow. De los momentos más dolorosos, más confusos. Y, wow, Dios, pues, ¿qué te cuesta resucitarlo para evitarnos este momento tan doloroso? Si contaste a Lázaro, porque no. Y ese, para poner en contexto, yo
Sara y yo éramos novios Sí. y terminamos. Y estuvimos como separados como por 6 meses. Ella vivía en Nicaragua porque sus papás y ellos fueron misioneros ahí por más de 20 años. Yo estaba en México. Entonces yo fui a Nicaragua con el pretexto de ver a mis cuñados para estar con ellos, según, porque ya habíamos terminado. Pero Dios me mandó 2 días antes, o llegué 2 días antes, yo creo que Dios me mandó, pero llegué 2 días antes de que mi cuñado falleciera. Felicidad reúne, dolor une. Y eso fue algo que a Sara y a mí nos unió, nos reconciliamos y de ahí empezamos a servir juntos a partir de ese dolor. Sí, creo que a veces se malinterpreta esto como la iglesia de, pues, todo va a ser color de rosa, ¿no? O sea, Sí, Dios te va a llamar y te va a hacer, pero, sí, y todo va a salir bien porque Dios va con nosotros, pero lo que a veces o es difícil de entender es que pues, va a haber momentos difíciles y esa es una realidad, momentos Sí. dolorosos. Sí. El tema es que, pues, yo no creo que haya sido el único, ni será el único, Sí. tal vez. No nos gusta pensar en el dolor, la frase me encantó, felicidad reúne, pero dolor une, y eso es cierto. Lo vemos en los funerales, cuando no se ven en todo el año o no se ven en fiestas, pero en el funeral, sí. Ahí se perdonan en los Sí, funerales. y las tormentas de la vida son filtros que revelan quiénes son nuestros verdaderos amigos. Por eso digo, felicidad reúne, dolor une. Entonces, es necesario el dolor. Es necesario el dolor y Dios, si tú estás queriendo servirle a Dios, Dios te tiene que quebrar. Esa es la parte complicada. Dios te tiene que quebrar. sí, hay una analogía que recuerdo mucho de ti, que es para sacar, hablando de café, nos encanta mucho, pero para sacar el mejor olor del café o cuando despide su mejor olor es cuando está siendo triturado, ¿no? O sea, Sí. cuando está en esta parte y se está rompiendo el café, se está triturando, se está haciendo polvo. Sí. Ahí es cuando empieza Está muy bueno. a despedir su mejor olor, ahí es cuando todo hace. Hay una historia en la Biblia que me encanta y habla sobre 3 árboles. Uno es el árbol las uvas, el olivo y la miel. Entonces estos árboles son invitados a desplantarse e ir a ser reyes. Entonces uno dice, voy a dejar mi vino para ir a servir, para ir a ponerme como rey. Voy a dejar mi aceite para ir a ponerme como rey. Voy a dejar mi miel para ir a ponerme como rey. Es como que la invitación que me das de grandeza es increíble. Pero mi dolor, mi fruto y el dolor que viví me hace estar plantado donde estoy. Personas que se mueven de un lado a otro, Sí. sin identidad en su vida, es porque nunca ha habido fruto producido por el dolor de su vida. El olivo tiene que ser triturado para salir aceite. Sí. La uva tiene que ser aplastada
para que salga el vino. Y para que se haga la miel, tiene que ponerse a hervir a altas temperaturas. Sí. Las presiones de la vida. Sí. Entonces, lo que puedo decir de esto es, si no transformamos nuestro dolor va a terminar transformándonos a nosotros. Dolor es el producto bruto que tienes que puedes transformar como combustible para llegar más lejos. El dolor es un regalo de Dios que podemos usarlo como micrófono y como nuestra plataforma. En lugar de pedirle a Dios que nos incremente bendiciones, tenemos que pedirle que nos incremente la capacidad de soportar dolor. El dolor no es malo. El dolor no es malo. Lo que hacemos para evitar el dolor es lo que es malo. Bueno, es como muy contrario a lo que alguna iglesia diría, ¿no? Como, no, vas bien si Dios te está bendiciendo, ¿no? Vas bien si estás siendo más feliz, más comodidad, más... Sí. Pero no, o sea, el saber, y creo que es una oración sincera y correcta. Dios incrementa mi capacidad de dolor. Sí. Oh, El dolor es obligatorio. El sufrimiento es opcional. No. Tú decides cuánto quieres estar sufriendo. Sí. O utilizo ese dolor y creo mi historia con eso. Wow. Es como transformar tu dolor en propósito. Sí. Es como lo has hecho tú. Así has transformado tu dolor en propósito. Sí. ¿Cómo podrías darnos, para cerrar este capítulo, un consejo práctico para toda la gente que nos escucha? Sí. ¿Cómo es que transformas ese dolor en tu propósito de vida? ¿Cómo es que puedes hacer esa prensa o ese aplastamiento o ese hervir para la miel, para todo lo que nos acabas de decir? ¿Cómo es? Prefiero ser un hombre con cicatrices a ser un hombre con heridas. Las marcas de mi vida lo único que revelan es la fidelidad de Dios en mi vida en los momentos más difíciles. Prefiero ser un hombre con cicatrices a ser un hombre herido, a ser un hombre con heridas. José, el soñador, era un hombre que soñaba. Sus hermanos lo venden. Sus sueños que tenía se convierten en pesadillas. Sí. Y después, hombres empiezan a tener pesadillas. Ahora José está ayudando a otros a salir de sus pesadillas. El momento la única manera de que Dios te saque de tu pesadilla es cuando ayudas a otros a sacarlos de su pesadilla. Bien. Yo no puedo ayudarte a ti hasta que entiendo tu dolor. Y el dolor que paso, lo estoy pasando con el propósito de servirte a ti. Fue el momento en el que hasta que Job oró por sus amigos, fue hasta ese momento que Dios le dio 2 veces más de lo que había perdido. La única manera de sacar este dolor es cuando ayudo a otros a salir de su dolor. Y creo que esa sería la manera práctica. La manera práctica sería: ora por otros, aconseja a otros, bendice a otros. Cuando te das cuenta, tu dolor se disipa. Sí. Esa es la manera en la que podemos entender que nuestro dolor tiene un propósito. Tu herida tiene un pasado, pero tu herida también tiene un futuro. Y me encanta saber que las marcas que estoy teniendo hoy tuvieron una historia, pero están a punto de bendecir cientos y miles de personas.
Tu herida no es casualidad, tu herida tiene un propósito. No seamos hombres heridos, seamos hombres de cicatrices. Sí. Que mi cicatriz demuestre la batalla que me pudo haber matado, Sí. pero no me mató, me hizo más fuerte. Así es. ¿No? Paz Maher, es un deleite escucharte. Sí. Gracias. Es deleite, es como beber un buen vino, ¿no? Sí. Como está, perdón para los que no beben vino, lo siento ya. Ahora vamos a tener compas aquí. Pero sí, o sea, es como deleitarte Sí, sí, tomando sí, sí. o Totalmente. como si fueras un sommelier o algo así. Porque cada frase que dice es una frase Que la vas degustando. la vas degustando, exacto. O sea, la degustas porque tiene una razón de ser, un por qué, ¿no? Y un para qué. Y eso es hermoso. Creo que es la virtud de los sabios. Eres un hombre sabio, un hombre que tus heridas sellaron y ahora tus cicatrices hablan por ti. Y creo que cada frase que has sacado es por una cicatriz que has tenido, ¿no? Y has convertido tu dolor en propósito. Paz Maher, gracias por este tiempo que nos das. Es un privilegio. No podíamos desaprovechar este momento de tenerte aquí. Y Que fuera el primer invitado. Sí, tenía que ser. Sí. Tenía que ser porque eres el culpable de todo lo que pasa en nuestras vidas. Entonces, bro, yo quiero honrarte públicamente frente a todas las personas que nos vean, nos escuchen, porque te conozco y sé que no hablas de labios, sino hablas del corazón. Y solamente personas como nosotros podemos saber que lo que dices no viene de acá ni de acá, sino viene de acá. Y eso es lo más importante. Creo que estás hecho para trascender y vamos a seguir toda tu historia, todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios ha estado haciendo en el pasado, pero va a ser en el futuro contigo. Y yo sé que va a ser extraordinario. Te amamos, te queremos. Igual los amo. Gracias. Abrazos a todos. Gracias a todos. Pues esto fue Nexus. Encuentra a Dios y experimenta la vida. Que Dios bendiga tu vida. Nos estamos viendo en el próximo. Chao.